Eres el protagonista de tu propia historia. Leamos juntos al mundo. Plétora, un podcast producido por Isabel Partida. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro quinto episodio de Plétora Podcast. Mi nombre es Isabel Partida y como siempre estoy muy feliz de poder compartir este momento y este espacio con todos ustedes. En este episodio pretendo compartirles una nueva perspectiva de lo que nosotros conocemos o entendemos como la narración. Nuestro tema o título de este episodio es Todos los días nos contamos historias, la narrativa desde la lente de la vida cotidiana. Nuestra invitada del día de hoy, sin duda, nos va a marcar un antes y un después de lo que tenemos pensado y de lo que creemos que es la narrativa y cómo la narrativa se vincula, por supuesto, con todos nuestros procesos de leer. Entonces, estoy segura que les va a súper encantar este episodio. Quédate y disfrútalo conmigo. Y empezamos a entender la lectura desde una perspectiva diferente. Gracias por elegir escuchar Plétora. Uno de los aspectos esenciales de los textos recreativos, tales como la novela, los cuentos o incluso los microrrelatos, entre muchos otros, desde luego, es la narración. Sin ella simplemente no podríamos estructurar estos escritos porque la narración es precisamente la secuencia de hechos o sucesos acontecidos que son contados por un personaje. Y ya sé que esto va a sonar un poco como en clase de lengua y literatura, pero ¿qué tal si te digo que en realidad hacemos uso de la narración todo el tiempo, todos los días y a todas horas, sin necesidad de ser escritor? Y que constantemente nos convertimos en el narrador que transfiere información a partir de expresar sus emociones o de contar anécdotas o de contar chismes. La narración es una habilidad que ya tenemos de manera natural en la interacción con nuestros interlocutores. De hecho, la narración tiene su origen incluso antes de la invención de la escritura. Y es a partir de la narración oral que en la época antigua se podía transmitir información valiosa de generación a generación. Grandes hazañas se contaron desde la interpretación de un narrador que experimentó en carne propia una anécdota que después fue contada de viva voz a su pueblo. Y era a partir del uso de la voz, de los gestos y de la expresión corporal que se mantuvo durante mucho tiempo la transferencia de historias, relatos y las costumbres y tradiciones de los diferentes lugares. Desde la antigüedad, las narrativas sociales han sido un pilar importante para preservar la historia del mundo. Actualmente, la narración ha trascendido a escenarios que tal vez nunca se imaginaron, pero que algunos autores llegaron a profetizar esta realidad, tales como Borges, por ejemplo, con su escrito titulado La Biblioteca de Babilonia, que ya nos daba una idea de Internet. El universo virtual nos permite observar las narrativas cotidianas desde un dispositivo móvil, permitiendo que sea más fácil registrar los acontecimientos. Ya no solo son los cómics, el cine o los videojuegos. Plataformas como TikTok, los Reels de Facebook, Instagram o incluso los estados en WhatsApp nos narran historias que parten de lo cotidiano y nos permiten leer vidas, gustos, hábitos, textos audiovisuales e incluso audios a partir de los podcasts. La lectura está más cerca de lo que imaginamos. Pues hemos llegado a nuestro bloque más esperado de todos nuestros episodios, que es conocer la historia de nuestros invitados, historias reales con personajes reales. Y estoy muy feliz y agradecida con la vida de ponerme personas en el camino como mi invitada del día de hoy, María Dolores García Llarena. Es licenciada en letras, maestra en estudios de literacidad y actualmente estudiante de doctorado, y además es una amiga querida que la quiero y la estimo muchísimo. Gracias, Lolita, por aceptar crear este episodio conmigo y contarnos pues tu historia, de proveernos de todos esos conocimientos que tú tienes y que yo los he sabido apreciar y que ahora quiero compartirlos con todas las personas que nos van a escuchar y que nos están viendo también. Elegí este episodio para ti porque eres una mujer con mucha fortaleza, con una inteligencia brillante y una prosa hermosa, además de una nobleza que nos desmorona a todos los que convivimos contigo. Estoy muy agradecida de que estés aquí, Lolita, y quiero que principalmente nos digas cómo se percibe a sí misma María Dolores, que bueno, para mí eres Lolita. ¿Cómo te percibes? Bueno, Isa, muchas gracias por haberme invitado.
Estoy muy contenta de estar contigo, de participar en este proyecto tan fascinante que estás llevando a cabo y que yo sé que poco a poco nos vamos a ir sumando muchas personas que compartimos tus mismos intereses, tus mismos ideales y que tenemos todo este compromiso social, ¿verdad? Con toda nuestra ciudad, con todos nuestros compañeros profesionistas y también con nuestros compañeros, amigos y docentes. Bien, pues ¿cómo me percibo? Mira, yo creo a estas alturas de la vida algo que siempre he tenido ha sido curiosidad. Quizá cuando yo era más joven no lo veía, no me veía como una persona curiosa, sino como una persona muy inquieta, muy hiperactiva, que todo el tiempo necesitaba estar haciendo algo. Pero hoy día me doy cuenta que esa necesidad de todo el tiempo estar activa es porque siempre me ha movido la curiosidad. Y algo de lo que yo disfruto mucho es de las buenas compañías. Cada vez son menos, pero de mejor calidad, diría yo. Cuando uno es más joven o te llenas de muchas amistades de todo tipo, pero después la misma vida te va llevando por diversos caminos y ese número se reduce, pero se vuelve a ser de mayor calidad. Entonces yo así me percibo como una persona curiosa que siempre está en búsqueda de buenas compañías, de buenas experiencias, no me importa que sean pequeñas, pero que sean grandiosas al mismo tiempo, que me aporten. Disfruto mucho un buen libro, una buena charla, admiro mucho. Yo soy de las personas que cree que no hay maestro pequeño, que de todas las personas tú siempre puedes estar aprendiendo algo, si estás dispuesto a escuchar y a ver. Excelente, Lolita. Platícanos entonces, ¿cuáles son tus intereses en la vida? Y aprovechando que, que ya nos vas a narrar y que vamos a empezar a indagar contigo de esto, dinos también qué recuerdas de tu infancia. ¿Cómo fueron esas experiencias de chiquita que a lo mejor te marcaron y te forjaron para lo que actualmente eres como mujer y como profesional? Uno de los intereses que me ha movido también en los últimos años es proyectos de escritura de libros. Tengo siempre la idea en el tintero, ya he tenido la oportunidad de publicar artículos académicos, pero creo que tengo por ahí una promesa pendiente que está relacionada con la literatura. Tengo muchas ganas de hacer una escritura más literaria, de aventurarme a la poesía, que también yo le tengo mucho respeto a los poetas y a todas aquellas personas que se dedican a escribir poesía, porque creo que es de las escrituras más complejas. Pero eso lo tengo en el tintero, de comenzar a publicar más al rubro literario que académico, y pues espero que en un futuro esto se vuelva realidad. Y bueno, cosas que yo recuerdo de la infancia. Fíjate que algo que debo yo de recalcar, que yo no fui una lectora joven, yo no fui, yo veo que muchas personas comienzan la lectura a muy temprana edad por influencia de sus padres, por influencia de sus maestros. No fue mi caso. Yo no fui una lectora joven, sin embargo, me considero una muy buena lectora. Y esto bueno para que muchos que dicen, no, pues yo ya estoy grande, este hábito, pues no sé cómo se va a lograr, claro que lo pueden lograr. Yo te puedo decir que yo comencé mi hábito de la lectura precisamente en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, me gustaban los libros, nunca me desagradó leer, pero yo no tenía el hábito. Cuando llego ahí y comienzo a ver historias, me comienzo a enganchar y el mismo ritmo que te exigía en ese momento la universidad me hizo que me volviera una lectora rápida. Pero yo lo disfrutaba. Yo me di cuenta que tenía la habilidad, me di cuenta que podía con eso, pero también me di cuenta que aunque no fue una lectora joven de libros impresos, aún así puedo decir que sí fui lectora, porque mis primeras experiencias con la lectura no fueron en papel, fueron en oído. Yo disfrutaba mucho escuchar discos antes. En mis tiempos de mi infancia se utilizaban discos o cassette donde te narraban cuentos infantiles. Ay, sí, sí me acuerdo. Y entonces tú los comenzabas a hojear y te ponían la grabadora o te ponían la consola de discos y estaban todos, que el Pinocho, que la Blancanieves o que la Niña de los Fósforos, cuentos clásicos, ¿verdad? Y me gustaba mucho a mí escuchar, también me encantaban las radionovelas, Ay, no sí, qué tienes idea padre. cómo me gustaba a mí las radionovelas. Sí, me Entonces, imagino. que
Eso era lo que había en los años 70, en los años 80, que era, todavía se usaba mucho, y me di cuenta que esos fueron mis primeros acercamientos con la lectura, porque yo no me los perdía y yo me entusiasmaba y quería saber más y quería escuchar más, porque no había muchos libros en mi casa, pero sí había muchos cuentos audibles. Entonces, pues esos fueron mis primeros acercamientos. Y aquí yo creo que nace una reflexión muy profunda de que escuchar también es otra forma de leer. Claro, porque, bueno, voy a indagar un poquito. Nosotras que hemos estado, bueno, que tuvimos la oportunidad de estudiar la literacidad, ahora podemos entender, pues, que también escuchando es una forma de leer, ¿no? Es una forma de también adentrarnos a la narración de las historias. Así Entonces, es. está padrísimo, Lolita. Qué bonita forma de iniciarte la lectura, ¿eh? La verdad. Sí, cada quien con sus recursos, pero yo creo que todos hemos sido lectores, nada más no nos hemos fijado exactamente cómo fueron nuestros inicios. Yo, si te vas a lo tradicional, pues yo diría, fui una lectora que ya comenzó bastante carrereada, ¿verdad? Aunque carrereada y no, carrereada a lo mejor en grado académico, pero en edad no, porque yo inicié en la facultad a los 17 años. Entonces, a los 17 años, pues yo creo que todavía está en muy buena edad de hacer un buen hábito lector, pero el papel impreso, pues fue cuando yo inicié, pero pues la lectura se dio desde más atrás, con otro tipo de sentidos del juego. Pues me parece excelente y que lo menciones de esa manera, porque esto también puede ayudarnos un poquito a abrirle la perspectiva a muchas personas que a lo mejor creen que no son lectores porque su iniciación hacia la lectura fue de una forma diferente a la tradicional que conocemos, ¿no? Y eso me parece padrísimo, que lo menciones. ¿Cuál es tu relación con la escritura, Lolita? Bueno, sabemos que la lectura y la escritura pues, son inseparables, ¿no? No podemos concebir a una persona que lee sin que escriba y a la inversa, pero en tu caso particular, ¿cuál es tu relación con la escritura? ¿Por qué elegiste estudiar letras? Yo sé que eres una lectora a otro nivel. Platícanos a través de qué autores te has leído al mundo. Mi experiencia con la escritura, curiosamente, inició a muy temprana edad. Yo tendría, por ejemplo, recuerdo como 8 o 9 años, que ya me gustaba a mí imaginar y de vez en cuando dibujar pequeñas historias, tipo historieta. Me gustaba hacer los dibujitos y a veces les ponía pequeños diálogos. Pero realmente lo que a mí me motivó, yo dije, creo que tengo potencial, fue cuando a los 11 años, en secundaria, gané un premio estatal de cuento. Hubo una convocatoria ahí en la escuela, los maestros nos invitaron, no había mucha motivación de los alumnos, pero yo dije, yo quiero participar. Y me ponía todas las tardes a escribir y escribí un microrelato sobre una chica, una niña, ¿verdad? Que le gustaba mucho visitar a sus abuelos, pero comienza a poner en un diario sus anécdotas de cómo eran las visitas con sus abuelitos. Y al final, la historia era un diario leído por un narrador que era después de la muerte de la niña. La niña estaba leyendo, o sea, ya con ya lo que hacía cuando visitaba a sus abuelitas, ¿verdad? Pero era la historia póstuma, porque realmente el personaje principal ya estaba muerto. Y a mí así se me ocurrió y yo así lo quise dejar. Me acuerdo que fui, me pidieron 5 juegos y a máquina de escribir, fue mi primer acercamiento con una máquina de escribir. ¡Guay, qué Entonces, bonito! lo entregué así, yo con mis deditos comencé a hacer mis 5 juegos que tenía que entregar al jurado Claro, y algo tuvo el cuento, me imagino que tuvo las carencias propias de alguien que escribe sin formación a esa edad, pero yo creo que algo tuvo ese cuento que yo gané el premio por sobre todos los que se mandaron. Lo gané y claro que ese fue un niño ganar un concurso, pues es algo muy positivo. sí, claro. Me estimuló muchísimo y es por eso que a mí me quedó muy grabado. Yo dije, sentí muy bonito, dije, tengo potencial, yo creo que yo puedo escribir porque lo que yo escribo vale, está gustando, sí gustó, sirvió para algo. Y yo tengo mucho cuidado con mis estudiantes cuando ellos escriben, hacen las prácticas de microrelato en el aula o hacen sus pequeñas prácticas de poesía
Obviamente necesitan pulirse, ellos no tienen formación literaria, pero todos sus primeros trabajos los trato con amor y con respeto, porque son semillas, semillas que si tú les das esa dignidad, tarde que temprano van a florecer. Sí, claro. Y creo que, fíjate, aquí mencionas algo que es importante, no dejar de lado los concursos. Bueno, hablando ahora, pues, propiamente de la lectura, de la escritura, qué importante es no olvidarnos de seguir generando concursos, porque sí es una motivación importante que no sabemos, pues, a quién, le va a impactar tanto, que en un futuro, pues, a lo mejor le va a alentar una carrera, como escritor, pero, pues, independientemente de eso, el hecho de admirar como tal la importancia de saber escribir, de saber comunicarnos, de aprender a transmitir nuestras emociones a partir de la escritura en el formato que sea, pues también es importante, ¿no? Porque, bueno, tú sí te fuiste por esa línea, pero a lo mejor, pudo haber sido otro caso en donde eligió otra línea, como, no sé, se me ocurre una ingeniería o o, o alguna otra ciencia, ¿no? Que no propiamente vaya de la mano con las letras, pero, pues, entender que la escritura siempre es importante, ¿no? Como desarrollarla y tener esa inspiración. Entonces, está padrísimo, Lolita. Y respecto a por qué decidí estudiar letras, fíjate que a pesar de que yo me motivé mucho con la escritura de ese cuento que gané, creo que no era muy consciente si tenía o no la habilidad, solamente supe que lo disfruté mucho. Y que bueno, y decía yo, a lo mejor pues escribo y a lo mejor no lo hago tan mal, pero no me veía yo, ya sabía que existía la carrera de letras y no me veía pues en un futuro en este ámbito. ¿Cómo fue que elegí? Bueno, afortunadamente a mí me tocó una época donde la universidad nos llevaba a los distintos campus, a las facultades se llamaba antes, a que tomáramos una conferencia o pasáramos una mañana ahí en distintas carreras, tomando charlas para que viéramos qué nos gustaba. Así fue cuando como yo llegué a tomar un par de charlas allá en la Facultad de Filosofía y Letras y escuché sobre trabajo social, sobre geografía, sobre filosofía, sobre historia. Y cuando llegaron las charlas de letras, todo lo que decían, todo lo que explicaban, toda esta, se puede decir, amplitud que tenían de ejercer las letras, que es muy grande, que a veces lo ignoramos, pero es muy grande, es la docencia, es también escribir, pero también es la investigación, también tiene que ver con las artes, con la promoción de la cultura, con todo lo que es el desarrollo social. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Todo lo que decían ahí sentía que yo lo digería con mucha facilidad. Dije, es que todo lo que está aquí yo lo entiendo, me gusta, lo disfruto, no se me hacía complicado. De esas veces que sentías la chispa, la química. Sí. Y yo dije, yo necesito estar aquí porque de todos los lugares fui a ingeniería, fui a veterinaria y aunque me enseñaban cosas muy interesantes, yo no me veía así como que abriendo un perro, pues no me veía haciendo eso, no me veía con sustancias químicas. Había lugares donde yo entraba, pero yo decía, no me reconozco aquí. Y cuando yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras como visitante a esas charlas, yo me veía ahí, me veía disfrutando, entendía, sentía que entendía con mucha Te facilidad. sentiste Entonces conectada. me sentí conectada y yo le hice caso a mi instinto. Yo dije, aquí, de aquí no me muevo. Y así fue Excelente. como, Qué bueno que le sí, hiciste caso a tu instinto, Lolita, ¿eh? Porque mira, a la fecha, tenemos una Lolita bien interesante que has publicado artículos, sí tienes tus publicaciones, pero y que eso nos ha ayudado a disfrutarte, pero los que platicamos contigo, que te tenemos así, vivencialmente, guau. Entonces, no me quiero imaginar tus alumnos también. Qué qué lujo tenerte como profesora y que les puedas aportar todo este conocimiento que tú tienes, Lolita. ya verás. Y platícanos, ¿cuál es tu libro? Porque tú has leído y bastante. Entonces, platícanos cuál es
tu libro favorito, tu autor favorito, y también, ¿cuál ha sido una experiencia lectora o una anécdota que tú tengas con algún libro en particular que consideres que como que marcó tu vida o que te hizo, cambiar o sí, o sea, cambiar formas de pensar o de percibir lo que eres ahora, pues? Mira, un libro, bueno, primero voy a empezar con mi escritor favorito. Mi escritor favorito es Gabriel García Márquez. Yo sé que es el escritor de muchas personas, pero a mí en lo particular, yo lo disfruto, me hace que me salga de la cotidianidad, me mantiene entretenida, de verdad, eh, despido dopamina cada vez que lo leo, lo disfruto muchísimo y obviamente yo hubiera dicho que su libro del amor en tiempos de cólera, de ese escritor en especial, era de mis consentidos. Pero creo que también del amor y otros demonios está peleando por ahí el título. Me gusta mucho la manera en que narra, me gusta mucho estas historias tan comprometidas que tiene, tan controversiales, eh, entre incestos, entre amores prohibidos, amores conflictivos, y retrata, yo creo, muy bien esta parte del folclore latinoamericano. A mí el libro de El amor en tiempos de cólera me gusta mucho porque hay un personaje, ¿sí? Rebeca, que este personaje, igual la gente que no ha leído el libro lo puede ver en la serie, cuando la adoptan, se dice, él narra que llega con este, un costalito como de telas con los huesos de su padre y que cada vez que caminaba llevaba siempre con ella, que eran todas sus pertenencias, era todo lo que ella tenía. Ella era muy pobre, que era huérfana y todas sus pertenencias son los restos de sus padres en un costalito de huesos y cada vez que caminaba sonaban los huesos. Entonces, todos dicen, qué tétrico, o sea, ¿cómo se le pudo haber ocurrido esto a Gabriel García Márquez? Porque eso pasa en la vida real. Déjame te cuento una breve anécdota Okey. que me hizo identificarme con Rebeca. Una hermana menor que yo muere, bebecita. Entonces es enterrada en el panteón. Pasan algún tiempecito, algunos años, y le llaman a mi mamá que iban a hacer reubicación de cripta, de tumba. Entonces mi mamá dice, bueno, pues está bien, vamos, voy a ir ahí para que la reubiquen. Y mi mamá, pues nosotras éramos pequeñas y no tenía pues dónde dejarnos, siempre ella cuidaba de nosotros y nos lleva con ella a hacer todo ese trámite. Entonces, pues estábamos mi mamá, mi hermana y yo, las tres, con el sepulturero y comienzan a escarbar la tumba. Sacan los restos de mi hermana y había que trasladarlos a al nuevo pedazo de tierra donde tenía que ser enterrada. Y pues no hallábamos de poner los huesitos. Ay, Entonces, no. literal, se tuvieron que echar en una bolsita los huesitos con Pues todo lo que sí, quedaba del ropón con lo que fue enterrada, su rosario, ya es como entierran a los niños aquí en México. sí. Entonces quedaba un poco retirado de un extremo del panteón al otro y teníamos que ir caminando con los huesitos e iban sonando. ¿Cómo Entonces, crees? eso a mí de niña se me quedó muy grabado, Sí, desde la pues impresión de que abrí claro. la caja, veo el esqueletito de mi hermanita, como pues ahí está el sepulturero jugando luchas y pues como no hallado porque la cajita de madera pues ya se había desintegrado, ya Ajá. estaba en mal estado, pero había que trasladar los huesitos y entonces el sepulturero pues traía la pala, los baldes, las cosas con las que tenía que trabajar, pues ya buscó y lo que tuvo a la mano pues fue una bolsa, ahí se meten los restos y ahí vamos caminando hacia el nuevo lugar. Entonces, eso es lo que sí realmente lo Guau, vivimos, las sí. culturas latinoamericanas. Entonces, cuando yo por primera vez tuve ese acercamiento con el libro, no puedo evitar recordarme de esa escena que yo viví y Pues de cómo no, suenan los imagínate. huesitos. Y, o sea, y de cómo iban a sonar, dije, entonces dije, sí, es que sí suenan así los huesitos, tal como lo describe. Dije, así suena. O sea, qué experiencia lectora, no inventes. Sí, es lo que tienen los escritores latinoamericanos. Yo creo que todos los escritores universales, que son Sí, lugares comunes, que te retratan escenografías, historias, experiencias, que más de alguno las ha vivido, casi sí, idénticas o claro. muy parecidas. Sí, por supuesto, pero ¿sabes qué? Ahorita que me estabas contando esto recordé, a mí que me gusta mucho promover la lectura,
de repente es algo que le menciono mucho o que les he mencionado mucho a mis alumnos cuando hay que elegir un libro. Hay que elegir un libro conociendo primero al autor, conociendo el lugar de donde parte esta obra literaria y esta narración, porque es que si los acontecimientos que ocurren en el libro que vas a leer no los ubicas tú como tal contextualmente, no va a causar el mismo efecto ese libro que si tú ya traes previo una noción de aquello que te vas a encontrar en la lectura. O sea, el impacto es más, más impresionante, ¿no? Definitivamente. Y pues claro que esas son cuestiones que luego te van a enganchar para querer seguir leyendo. Entonces, ahorita tu ejemplo fue así como padrísimo y fue como anillo al dedo, ¿no? En esta cuestión. Entonces, qué impresionante. Yo también tengo un montón, pero no, ahorita es tu espacio. Pero qué padre poder conocer desde ti, pues cuál ha sido una anécdota que te marcó. Sí, y bueno, también otro escritor que me gusta muchísimo por lo fuerte, por lo sarcástico, hilarante, pero a la vez profundo y filosófico, es José Saramago. Sí. Uno de los libros que me ha encantado mucho es el ensayo sobre la ceguera. Este libro, pues, habla sobre una epidemia que da en ese lugar de la ceguera blanca, le llama él. Entonces, todo el lugar, todos quedan ciegos. Y lo interesante de esta ceguera es cómo cuando nos vemos frente a situaciones que no podemos con ellas, nuestros instintos, desde los más primitivos hasta los más sofisticados, salen a flor de piel y cómo nos volvemos tiranos ante los más débiles. Eso refleja todo lo que se desemboca tras epidemias y pandemias. Cuando tú lees ese libro, yo ese libro lo leí hace como 10 años, pero cuando sucedió lo de la pandemia y comenzamos a ver toda esta guerra por llevarse lo de las vacunas, cómo hubo una discriminación, a quién se las vamos a dar primero, a quién se las vamos a negar, a quién, como si hubiéramos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿sí? Y José Saramago entendía muy bien todo esto, y él lo reflejó hace muchísimas décadas con este libro, Ensayo sobre la ceguera. Y así tiene varios libros que nos hablan de situaciones caóticas, también tiene Intermitencias de la muerte, que también da una epidemia de que la gente no puede morir, ¿verdad? Y también todo lo que está pasando si realmente nosotros como no muriéramos nunca, todo el caos, todo este desequilibrio social y también biológico y moral que podría suscitarse tras querer nosotros perpetuar la vida a cualquier costo, que es lo que está sucediendo ahorita. Así es. ¿Sí? Entonces, yo creo que José Saramago es un escritor muy adelantado en su tiempo en temas sociales. Sí, demasiado. Por eso es uno también de mis favoritos. Y bueno, de los que tengo ahora voy a hacer también promoción. Aquí lo tengo, Ok. yo en la casa tengo libros. Sí. Estoy muy metida leyendo a Byung-Chul Han. Ok. Sí, leí de él Desaparición de los rituales. Tengo casi todos los libros, ¿eh? Yo soy una fanática de este gran filósofo surcoreano. Este libro es Exposición de lo Distinto y leí, te digo, Desaparición de los Rituales. Y me gustó mucho cómo él habla de esta necesidad imperante de volver a recobrar las interacciones humanas, Ok. tal como tú lo estás haciendo ahorita, Sí. ¿sí? De volver a ser comunidad, de volver a tener este intercambio, ¿sí? No solamente de cuestiones intelectuales, de cuestiones morales, sino esta cercanía con el otro Ujú. y de la no estandarización, ni de la vida, ni de los sentimientos, ni de la economía. Yo creo que es un filósofo que vale mucho la pena leer. Ahí está una Entonces, recomendación. ahí está la recomendación. Entonces, hasta ahorita, bueno, yo diría que en todo lo que he leído no ha habido desperdicio, No. pero si hablamos de los que me han marcado, pues ha sido Gabriel García Márquez, José Saramago y Byung-Chul Han. Qué padrísimas están tus recomendaciones, Lolita. Esta última no lo he leído, pero por supuesto que me voy a dar la oportunidad porque creo que este tema que abordas de cómo el mundo nos ha llevado a crearnos una apatía hacia los demás, hacia lo que está ocurriendo,
a percibirnos únicamente desde lo que nosotros creemos y sentimos y nos hemos olvidado de esta interacción, de esta creación de comunidades, de esta forma de valorarnos como, pues como que todos somos parte de la sociedad, de nuestro día a día, y que nos hace falta muchísimo unirnos en este sentido. Vale la pena leer a este tipo de autores y acercarnos más a como un estado de más conciencia, ¿no? De, de más comprensión. Fíjate, en el episodio anterior hablábamos precisamente de la inclusión desde una perspectiva más de generar empatía. O sea, el mundo necesita muchísima empatía, entonces necesitamos empezar a llenarnos de información que nos genere conciencia, que nos genere amor, que nos genere comprensión hacia lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ya no son tiempos de estar apáticos, sino más bien de estar atentos a las necesidades, sí, por supuesto, de nosotros, pero también a las necesidades de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Algo que a mí me llama mucho la atención de las nuevas narrativas, que tenemos dos tendencias muy marcadas. Por un lado está la estandarización, esta lucha de competencias, la meritocracia, ¿verdad? De quien más credenciales tiene, de quien más hace, de estar luchando más por reconocimientos que por cambios o transformaciones. Y en la narrativa, por ejemplo, de Byung-Chul Han, nos habla mucho de que cómo se nos ha vendido, quizás desde el pensamiento occidental, que todo lo distinto o todo lo que no va con sistemas capitalistas o con lo que está de moda en el momento, ¿sí? Lo vemos como el enemigo a vencer, desde la imagen, ¿sí? Desde la imagen. Un tiempo todas tienen que ser delgadas, o todas tienen que estar operadas, o todos tienen que tener grados de máster, al ratito ya no es suficiente porque hay que tener un doctorado, o sea, ya no es suficiente, como que si se pusieran modas y quien no encaja en esa esfera o en ese cuadrado es el bárbaro, dirían los griegos, el extranjero, el distinto, el que hay que atacar. La oveja negra. Y la oveja negra. Entonces, y por otro lado está esta otra narrativa, que lo podemos ver muy bien, por ejemplo, en los estudios nuevos de literacidad, en estas otras narrativas que es esta disidencia, este renacer, este reconocimiento del otro, que inicia con reconocer a los intelectuales de Latinoamérica, ¿verdad? Ujú. Que saber que no solamente los cánones del mundo de Occidente son los que nos tienen que ir redireccionando hacia dónde debamos de ir, que también hay vida en este mundo y también tenemos una forma de ser y de estar en él y de hacer las cosas. Entonces estamos toda esta otra parte ahí conviviendo. Yo creo que ahorita es hora de comenzar a conocer y a tomar como nuestro pedacito de pastel o más bien ponerle ingredientes a ese pastel, Claro. ¿sí? Ponerle un ingrediente a ese pastel de cómo nos estamos percibiendo. También entre las últimas lecturas en las que estuve metida es en la construcción de la identidad, en todas estas narrativas sobre la construcción de la identidad. ¿Sí? ¿Qué nos hace ser lo que somos? ¿Cómo nos percibimos? Y lo importante que es la opinión del otro, aunque mucha gente diga que hay una poca responsabilidad, se puede decir afectiva. Lolita, durante tus estudios de investigación, ¿cuáles han sido tus intereses y por qué? Háblame también ahorita sobre la narración, desde la que nos cuentan historias escritas en libros hasta desde las que podemos ver o escuchar en las distintas plataformas virtuales. Muy bien, déjame te cuento un poquito de mi trayectoria en la investigación. Yo en mi trabajo de grado le puse un lugar muy especial a la narrativa, sobre todo la creación de microrrelatos. De hecho, fue unas prácticas pedagógicas que yo hice con los estudiantes a través de la escritura de cuentos, de microtextos, donde ellos desarrollaran habilidades discursivas y de pensamiento crítico y le perdieran este miedo a la escritura. Pero en esta investigación, dentro de todos los hallazgos que pude tener, tuve uno muy importante, que nosotros pensamos o que tenemos muy encasillado este concepto de narrativa. Pensamos que solamente podría pertenecer a lo que es el género literario y que los buenos narradores, pues es la gente, la única que estudia, la que se prepara, la que se dedica a la escritura, y pues no nos damos cuenta
que nosotros, cualquiera de nosotros, sin importar si estudiamos o no estudiamos, somos seres narrativos. Fíjate que hay un gran psicólogo, pero también filósofo, llamado Jerome Brunner, y él estudiando la mente, él es un gran representante de la psicología cognitiva, y él estudiando la mente nos habla que tenemos en el cerebro, hay dos tipos de cerebro. Uno está el lógico matemático y por otro lado está el cerebro narrativo, porque nosotros solamente podemos comprender el mundo si no lo contamos, si no lo narramos. Entonces nosotros somos seres narradores, relatores, ya es algo propios del ser humano. Si tuviéramos que dar una definición moderna de hombre, ¿sí? Sabemos que Aristóteles nos decía que una característica meramente humana es que éramos un animal racional. Después, Carlos Darwin nos decía que una característica de la inteligencia humana era esta capacidad de adaptación al medio ambiente, ¿sí? Si ahora nos preguntarían qué es aquello que nos puede hacer meramente humano, además de la inteligencia, porque eso ya lo compartimos con las máquinas, con el tema de la inteligencia artificial. eh, las máquinas razonan, las máquinas se adaptan, entonces pues ya, eso ya no nos haría tan fantásticamente humanos, pero ¿qué sí nos hace humanos? Nuestra capacidad de narrar y nuestra capacidad de encontrar relatos en cualquier cosa, porque los relatos no solamente son historias orales o historias escritas, los relatos están en el espacio público, están en imágenes, están en la arquitectura, están en la pintura, en la escultura, en los colores, en los olores, en los sabores. Cuando tú vas al espacio público, tú vas a la calle, los olores te cuentan historias, los colores de los atardeceres también te cuentan historias. Y el hecho de que seamos seres llenos de relatos y que por cuestiones de anatomía humana estemos predispuestos a la creación de ellos, pues nos hace lectores por naturaleza, ¿sí? Desde que tú estás viendo una imagen, tu cerebro ya está leyendo, tu cerebro ya está representando, tu cerebro ya está resignificando, ya está interpretando, porque eso es la esencia de la lectura y del relato, la resignificación desde una perspectiva. Para mí el relato es la esencia de la lectura. Y te voy a decir por qué. Porque leer, bien sabemos que no se trata solamente de codificar. Leer no se trata de hacer un pensamiento declarativo de qué dice ahí. Creo que ese es uno de los grandes errores que hemos tenido en el campo de la educación, que nosotros queremos que nuestros estudiantes, como buenos lectores, sean repetitivos, que te vuelvan a decir lo que ya está dicho. Y eso para mí, y yo creo que para muchos que hemos dedicado mucho tiempo a analizar y a reflexionar sobre qué es leer, nos damos cuenta que no es eso. Y para mí leer prácticamente tiene que ver con el relatar, como el cómo tú comprendes desde una perspectiva como lector, como coautor al mismo tiempo, porque cuando uno está leyendo, uno va haciendo asociaciones, relaciones, comparaciones, cómo vas resignificando y reacomodando eso que tú encuentras en una lectura en nuevos espacios de significado. Y es ahí donde entra la narrativa, donde se centra el relato. Cuando tú ya te puedes decir un buen lector es cuando tú ya tienes la capacidad de relatar, de contar nuevamente ese tema, esa historia, desde tus vivencias, desde tus conocimientos, desde tu propia identidad. Y es lo que nos hace al mismo tiempo únicos, pero también al mismo tiempo nos hace que formemos parte de una sociedad. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos eventos culturales, por ejemplo, la romería, aquí en Guadalajara, la romería, o cuando tenemos la fiesta de las luces de la Fundación de Guadalajara en el 14 de febrero, tenemos puntos de encuentro porque tenemos historias comunes, pero al mismo tiempo estas historias comunes son resignificaciones individuales. Entonces, una esencia de la lectura, pues se encuentra ahí en el relato, en las narrativas que nos hacemos nosotros de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sí, claro. Entonces, retomando esta idea que nos acabas de compartir, Lolita, ¿tú consideras que la narración es un aspecto importante para el desarrollo propio de la sociedad? Claro que sí, porque
También otro, se podría decir, beneficio que tienen los relatos es que nos facilitan el acceso al conocimiento. Y la sociedad sin conocimiento no podría ser lo que es. Aunque ellos crean, aunque muchos digan, bueno, ¿y qué es realmente el conocimiento? Pues sabemos que hay muchos tipos de conocimiento científico, cotidiano, empírico, pero todo esto accedemos a él porque nos lo explicamos, porque nosotros damos significados a las cosas y claro que pues es muy importante. Además, en la historia de la cultura y en la historia de cualquier región, su génesis, cómo se creó, cómo eran sus ciudadanos, pues todo está contado a través de relatos. Y aunque no todos son ficticios, porque tenemos relatos ficticios literarios y tenemos relatos históricos, incluso el periodismo, ¿sí? Es lo que es porque en esencia utiliza también mucho el relato, la noticia, la crónica, utiliza mucho el relato, pues ese está inmerso todos los días, forma parte de nosotros. Y yo creo que en la medida de que nos reconozcamos como seres narrativos, pues nos vamos a dar cuenta que la manera en que contamos las cosas puede construir o puede destruir una sociedad. Y desde luego esto también nos acerca bastante a los libros, ¿verdad? Porque entonces ya no vemos tan alejada esta realidad de tomar un libro y ponernos a leer. O sea, ya lo percibimos como ya parte de nosotros mismos y de nuestro día a día. Y me parece una forma bien bonita en la que lo explicas, y esta forma en la que podemos también nosotros, de cierta manera, vincularnos, o todas las personas que nos están escuchando, vincularse hacia la lectura desde esta nueva forma de percibir que somos seres narrativos y que entonces, eh, a tomar un libro o apreciar las diferentes narrativas que tiene la vida, pues son parte de nosotros y que entonces ya no tenemos que sentirnos externos a ello. Así es. Yo creo que la lectura y la escritura, la oralidad y la narración son capacidades que tiene el ser humano, natas, y que hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas en la mayor o menor medida. Claro, la práctica hace que lo hagamos cada vez mejor, pero de que tenemos la capacidad de hacerlo, lo tenemos. Qué bonito y qué interesante todo lo que nos cuentas, Lolita. Muy inspirador, muy bien pensado, muy bien estructurado para que todas aquellas personas que aún no han tenido la oportunidad de acercarse a la lectura, a partir de esto que nos cuentas, puedan tener la oportunidad o darse la oportunidad de acercarse. Y también para los que ya de cierta forma estamos inmersos en esto, poder reconocer como estos aspectos que a lo mejor se pueden percibir como muy obvios, como muy lógicos de que, pues, ¿qué es la narración? ¿De dónde surge? Aspectos que a lo mejor la mayoría hemos visto en la escuela, ¿no? Pero que cuando ya le damos este sentido de de apropiarnos de que nosotros somos parte de la narración, o somos parte de las narrativas cotidianas, que nos lleve como a este boom de poder ver o reconocer la lectura como con más aprecio, como con más cariño y desde una perspectiva un poco más cercana a lo que nosotros somos, ¿no? En nuestro día a día. Entonces, es extraordinario. Yo no me equivoqué en invitarte porque sé lo valiosa que eres y sé todo eso valioso que nos puedes compartir. Entonces, eres una mujer maravillosa, Lolita. Muchísimas gracias por ser una mujer maravillosa. Muchas gracias. Pero además de ser académica, porque es que esta mujer de veras que es una caja de monerías, o sea, ella, además de ser una lectora activa, es profesora y luego le encanta estudiar y luego siempre está buscando que si la conferencia, que si la actividad cultural tal, que si ahora me voy a poner en este proyecto, o sea, eres muy activa, Lolita, pero además de toda esta, em, vamos a decirlo así, actividad académica que tienes,
¿qué otras actividades distribuyes tú en tu tiempo libre? Pues sí, yo concuerdo contigo, estoy convencida de que debemos de dejar de etiquetar las actividades de leer y escribir, que no solamente se encuentran en la escuela, están en la casa y que también se pueden hacer por placer. Y que todo el tiempo lo podemos hacer aún sin darnos cuenta. Y bien, ¿qué otras actividades hago? Mira, a mí me encanta, tengo dos actividades que me gustan mucho. Una la hago menos, pero la otra la hago todos los días. Todos los días leo, pero todos los días tejo. Me encanta tejer, me encantan las manualidades. Y bueno, pues aquí en el fondo tengo algo de lo que hago por placer. Casi todo lo regalo, ¿eh? Casi todo lo hago para regalar, pero me encanta mucho lo que es el gancho, 2 agujas, también sé bordar, pero últimamente me ha dado mucho por la técnica del amigurumi y me gusta mucho hacer personajes, es lo que sé hacer a mí, personajes de cuentos o personajes de obras de arte, como la Joven de la Perla, a Van Gogh, que el Principito, que Frida Kahlo, que el hijo del hombre de Magritte. Y bueno, nomás estoy viendo qué personaje y ahí comienzo a idear. Y para mí es una terapia muy bonita porque me relaja, a mí sí me relajan las manualidades. Entonces, en eso distribuyo. Y a veces hago las objetivos. Nosotros tenemos la tecnología, pues yo me descargué aplicaciones en mi teléfono, me puedo poner un artículo o me puedo poner un audiolibro y estoy escuchando y estoy tejiendo. Y hago 2 cosas que disfruto mucho. Y no sabes, de verdad, son mis momentos mejor que irme al spa. Yo me pongo a hacer eso y siento que me estoy apapachando, porque le encontré un real placer a tejer y a leer al mismo tiempo. Y algo que me gustaba mucho y que lo dejé, pero que lo comencé a retomar poco a poco, es leer poesía. Me gusta leer poesía, pero también me gusta recitarla. Ay, qué Me bello. me gusta mucho recitar poesía y entonces yo creo que voy a volver a retomar porque yo lo hacía de una manera muy sencillita, nada profesional, pero yo, por ejemplo, a mi esposo, a amigos muy ya allegados o queridos, les mandaba un audio recitando un poema, el poema del día. Me gustaba Ay, agarrar qué lectura bonito. y me gustaba mucho recitar poesía y también eso lo hacía mucho en mis grupos de clase. Siempre dejaba un día de la semana para abrir la clase con la lectura en voz alta de un poema. Ay, guau. También, utilizo mucho la lectura del microrrelato, del cuento corto, pero me di cuenta que me fui más hacia la narrativa y que la poesía la tenía un poquito ahí abandonada, y dije: "No, tan bonito que es leer poesía y recitarla". Eso es algo que me gusta mucho. Entonces, bueno, yo creo que voy a volver a retomar. ¿Me puedes Quizás integrar a por ahí tus contactos de a los que les mandas mensaje recitándoles poemas, por favor? sí, yo creo que sí. Y yo creo que tú tienes una voz maravillosa. Creo que también deberíamos de hacer nuestra cadena de poemas recitados para nuestros contactos queridos. A ver, vámonos poniendo de acuerdo. Sí, Yo puestísima. Ya sabes que a mí también me gusta mucho la poesía y, pues, igual podemos hacer algo, claro que sí. Que sea nuestro siguiente proyecto, Lolita. quizá nuestro siguiente proyecto, la lectura en voz alta, la recitación de poemas para Oye, rescatar. vamos a cambiar ya esta onda de que ya ves que se puso muy de moda que las mamás empezaban a mandar por WhatsApp imágenes del violín con los buenos días y y el ramo de Yo creo que flores, sí. Ahora vamos a hacer nuestras cadenas el de, recital de por poesía. favor, recita usted poesía, la poesía del día, recitada por tu mejor amiga. Sí, esa va a ser ahora la nueva moda. La nueva, sí, sí, hay que imponer moda. Oye, pues está padrísimo lo que haces con ¿cómo se llama la técnica? Con el tejido. Amigurumi, ¿Amigurún? amigurumi. Amigurumi. Oye, está padrísimo lo que haces con el amigurumi. Me encantan, tus personajes, y que además a ti te sirve para despejarte, para relajarte. O sea, es una técnica padrísima, para tú tener una conexión contigo misma y que además lo combines con la lectura, ¿no? Así que, con un audiocuento, que con un artículo por ahí, en audio también. O sea, qué padre que puedas combinar estas 2 actividades y que las disfrutes y que además te hacen también a tu vida, ¿no? A ti.
Y ya estamos llegando al final de nuestra entrevista, Lolita. La verdad es que lo estoy disfrutando bastante, con un montón de anécdotas que contar en este episodio, porque, pues, ha sido un episodio grabado a distancia, entonces, qué osadía hemos tenido el día de hoy, pero la verdad es que lo estoy disfrutando bastante. Y antes de irnos, me gustaría que nos contaras o que enviaras un mensaje a todas estas personas que todavía no han encontrado el sentido o el gusto por la lectura. ¿Qué les puedes tú decir a estas personas para que entonces cambien su perspectiva con respecto a la lectura? Y con lectura me refiero, tú ya sabes, a general, o sea, no solamente los libros, sino a todo lo que podemos leer a partir de nuestras experiencias cotidianas. Bien, fíjate que algo que yo descubrí en mis años de docente y también yo con mi experiencia como lectora, que cuando estás totalmente desmotivado o que tienes cierta apatía al acercamiento de la escritura y la lectura, algo que ayuda mucho es ser observador, la contemplación. Creo que nos hace falta no solo ver, sino observar, observar esos detalles, porque la mirada, yo siempre digo, hay que afinar el ojo semiótico. Sí, y todas esas colores, detalles, formas, figuras que significan algo para nosotros es un buen comienzo, que tú seas un buen observador, que observes al otro, cómo mira, cómo se sienta, cómo se siente, cómo se dirige a ti, tú cómo respondes al otro. Y en medida de que tú pongas atención en esos detalles, te van a dar ganas de saber los porqués, porque la práctica de lectura es la curiosidad del querer enterarse, de ser uno un chismoso nato. Y no hay mejor manera de comprender todas las debilidades o todas las majestuosidades humanas, sino es a través de la lectura. La lectura del otro, la lectura de libros, la lectura de escenarios, la lectura de todo. Entonces, cuando se sientan muy apáticos, que digan, hoy no sé, no se me da, no quiero, no sé cómo empezar, observa, observa y siempre va a haber algo en lo que tú digas, ok, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué es así? Y eso te va a dar pie a que tú investigues, a que tú veas, y eso te va a llevar a autores, y esto te va a llevar a cosas, te va a estar llevando a lugares que tú de alguna manera vas a ir coincidiendo con ellos. Y yo también lo tengo comprobado, que es toda una ruta, la observación, todo esto que está de la identidad de género tan diversa, donde se ha promovido tanto el que tú puedes ser lo que tú quieras. Y que si hoy quieres ser una cosa y mañana cambias de opinión, está muy bien, no pasa nada. Yo observando todo esto de cómo las personas tienen estas vestimentas identitarias, yo me comencé a cuestionar, bueno, ¿y en qué momento? ¿De dónde viene? Yo no las juzgo que sean buenas o sean malas, no, simple y sencillamente, ¿dónde surgió todo esto? ¿A quién se le ocurrió que esto podía ser? Y de ahí me comenzó a llevar desde lecturas conflictivas como intereses capitalistas, como que todo es una venta y mientras eso venda va a ser una ideología que nos está metiendo, hasta la libertad de ciertos grupos disidentes de poder lograr cierta autonomía. Entonces, todo esto te va llevando a distintas lecturas de personas, de periódicos, de revistas, de libros, y luego te das cuenta de lo efímero, ¿sí? No sé si recuerdas nuestra lectura que tuvimos con Bauman de la Claro, cultura líquida, sí. ¿verdad? Que eso nos hace también reflexionar que efectivamente no nomás es la cultura, es la identidad, Ujú. es el estado de ánimo, ya todo es líquido. Y ya por ahí diría que fue mi director de tesis, el doctor César Correa, que no estamos ya en una cultura líquida, sino que ya hemos ido más allá, que ya estamos en una cultura evanescente. Entonces, para mí fue más impresionante porque todavía lo líquido, como que lo puedes asir, lo puedes sentir, pero lo evanescente me lo imaginé como vapor, humo, Mm, o sea, que se percibe, claro, pero que realmente es más difícil más de conectar disperso.
más disperso y de conectar con eso. Entonces, si tú eres un observador, de la observación nace la curiosidad y la curiosidad te lleva al interés de leer, de investigar, de saber, de conocer. Qué bonito, Lolita. Muchas gracias. El mundo necesita lectores, pero necesita lectores conscientes y lectores críticos, ¿no? Porque, o sea, sí, o sea, es justo el proceso que mencionabas. La lectura te va a llevar a que desarrolles ese pensamiento crítico que tanta falta nos está haciendo ahorita como sociedad para dejar de ser, ¿cómo decías? Evanescentes. Evanescentes. Fíjate que Evanescentes. algo muy, también ya para hacer un cierre con esto sobre el pensamiento crítico, se han dicho muchas definiciones de pensamiento crítico, pero yo he llegado a la conclusión de que no es otra cosa más que tu capacidad de que lo que estás viendo, lo que estás viviendo, lo puedas relacionar, lo puedas comparar, lo puedas evaluar o puedas incluso dudar de eso que estás viviendo, de eso que estás leyendo. Si tú en el momento en que les dices, o eso es pensamiento crítico. Claro. Si en el momento que te dicen algo o tú lees algo dices, oh, esto se parece a, eso es pensamiento crítico. Entonces, no es algo tan difícil. Yo creo que todos hacemos pensamiento crítico en mayor o menor medida, pero como que es un término muy sofisticado en la academia, como muy sacralizado y decimos, no, no, pues para llegar a ese nivel necesitaríamos ser el top de la lectura, excelentes lectores o muy eruditos. No, lo único que tú necesitas es hacer conexiones y ya llegas a un nivel digno de criticidad, diría yo. Claro, y que es precisamente la esencia de este podcast, ¿sabes? Como hacerle ver a la gente que ya lo tienen, o sea, ya hacen uso de esto, de todos estos recursos de los que hemos estado hablando desde el primer episodio, ya los hacen. Es cuestión de reconocerlos y de cambiar esa perspectiva, y está padrísimo que lo podamos concretar de esta forma, Lolita. Sin lugar a dudas, ha sido una charla súper enriquecedora, Lolita. Muchísimas gracias. Este mensaje estuvo que así nos voló la cabeza y pues disfruté muchísimo compartir este momento contigo. Tenía muchísimas ganas de verte y de saludarte. Qué bueno que se nos presentó esta oportunidad para, aunque sea por este momento, reencontrarnos y poder compartirnos un momento hablando de algo que nos encanta tanto a las dos, que pues es la lectura, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por eso, por aceptar. Me gustaría que antes de cerrar este bloque, nos pudieras compartir, porque digo, o sea, haces unos tejidos muy bonitos, unos personajes padrísimos. Me gustaría que nos compartieras por si es que alguien está interesado en tener uno de tus personajes tejidos por ti, que, o sea, con una vibra súper padrísima, porque pues fueron tejidos en un momento muy único, muy especial, y que además, desde la inspiración de algún relato por ahí, literario o científico, imagínate qué padrísima la vibra de estos muñequitos que tú realizas. Entonces, compártenos, por favor, ya para finalizar, ¿dónde se pueden contactar contigo si es que alguien quisiera adquirir una de estas piezas? Y pues desde luego, muchísimas gracias por aceptar. Sabes que te quiero y te estimo muchísimo, Lolita. Y aquí seguimos pensando qué otros proyectos y qué otras ideas pueden surgir para seguir teniendo esta interacción con el mundo. Claro que sí. Muchísimas gracias por invitarme. De verdad me sentí muy apapachada. Siempre es un placer platicar contigo, Isa. Yo te recuerdo verdaderamente como una intelectual activa, muy comprometida con lo que haces, muy apasionada de lo que haces. Y también yo concuerdo con algo que tú dijiste. Tenerte como docente también ha de ser todo un placer. Tus alumnos seguramente disfrutan mucho de todo lo que tú les compartes. Y mira, en cuanto a mi actividad de ocio, como puedes ver aquí atrás, yo te contaba que generalmente los hago pues para regalarlos, pero sí, mis hijos en alguna ocasión se hicieron a la tarea de abrirme una página, creo que fue en Instagram también y en Facebook, y le pusieron la tejedora. Entonces ahí posiblemente pueden contactar.
muy seguramente alguno de mis hijos, a veces yo, si es que ando pendiente de las redes, puedo contestar. Y quizás si quisieran adquirir algo, pues por ahí pueden ver el trabajo. Me gusta a veces subir lo que hago y por ahí podrían ver, ¿verdad? Si algo alguna vez les llegara a interesar. No suelo hacerlo mucho para comercializarlo, pero pues sí podría hacerlo alguna vez. Excelente, Lolita, pues ahí está ya la información. Si alguien está interesado, pues váyase a la página de Instagram de La Tejedora o en Facebook y ahí la van a poder contactar para adquirir una de estas piezas tan bonitas. Pues el tiempo se nos pasó súper rapidísimo, ya llegamos al final de nuestro 5º episodio. No me queda más que agradecerles por continuar siguiéndonos, por ese apoyo que nos brindan en sus comentarios, en darnos un like, en compartir, en seguirnos. Muchísimas gracias. De verdad que este es un proyecto al que le tengo muchísima estima y que desde luego es un proyecto pensado para aportarles algo bonito a todos ustedes que nos escuchan y que nos ven. Por eso, muchísimas gracias. Quiero invitarlos a que si todavía no se suscriben a nuestro canal de YouTube, bueno, ahora es momento de hacerlo. O si ustedes tienen la preferencia de escucharnos desde Spotify, bueno, también tenemos ahí la opción de seguir. Y pues nada, muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Estoy aquí encantada de la vida de contarles cada vez más historias reales con personajes reales. Y pues por el día de hoy, nuestra historia ya se terminó. Hasta luego.